Hola, bienvenidos una vez más a Vivir en Armonía, un espacio creado para desarrollar temas que enfoquen a un ser humano integral, donde cuerpo, mente y espíritu puedan estar en perfecta armonía. Y hoy vamos a trabajar con un tema hermoso y muy importante como es los trastornos depresivos y su impacto en nuestra vida. Y para eso contamos con la presencia de la querida doctora, la doctora Alexandra Iches. Bienvenida, Alexandra. Muchísimas gracias, Indira. Yo súper feliz de estar contigo y sobre todo con esta intención de llevar precisamente lo que es la educación y la educación adecuada, certera y sobre todo por algo que estoy abogando por personas y orientadores y especialistas que realmente ilustren a la población de una manera correcta. Gracias por estar aquí, felices de tenerte y poder llevar esa psicoeducación a la población y que todos podamos nutrirnos y poder entender muchos temas de salud mental que la gente está desinformada. Totalmente. Y que por las redes sociales y por TikTok la gente piensa que sabe, conoce de los temas, pero no son especialistas, muchas veces que no son tratados por especialistas y por tanto están desinformados. Totalmente. Y una de las cosas cuando tú hablas de la forma en que realmente está llegando la información en estos momentos y el acceso libre que todo el mundo, por el tema de las redes sociales y la facilidad con que ahora puede tener esta información, pero como tú dices, en ocasiones por no ser idónea, viene una gran confusión y un gran malestar, porque al final las personas, y hablando de las patologías en salud mental, las personas que tienen una situación cuando se encuentran con esta información incorrecta, piensan entonces que su situación o no tiene solución o no vale la pena manejarse, tratarse, o piensan, como ahora mismo nosotros vemos, que se ha cualquierizado un poco tema del decir estoy deprimido o no estoy deprimido. Entonces, el que tomó una experiencia de vida para hacer un contenido, ya jura que todo el que tiene una condición de depresión o de trastorno anímico debe de hacer ese mismo patrón. Hay una desinformación. Total. Por el exceso de información y de tecnología estamos desinformados. Totalmente. Entonces, como dijo Yuval Noah Harari, que me encanta, en estos tiempos, como hay un exceso de información, la claridad es poder. Tener una claridad de lo que tú estás consumiendo y saber elegir y seleccionar lo que consumes y lo que lees, lo que escuchas y las fuentes de información es muy importante. Tal cual. Entonces vamos a iniciar con los trastornos depresivos. Después de la pandemia vimos un boom y vimos realmente cómo comenzaron en la consulta a llegar muchos trastornos depresivos y sobre todo trastornos del estado de ánimo en sentido general, pero muchos de los cuadros depresivo-ansioso. ¿Tú sientes que la pandemia vino a poner de manifiesto que los trastornos estaban ahí pero no estaban visibilizados? ¿O realmente sí después de la pandemia aumentó esto? Aumentó todo porque hay un grupo de estos trastornos o de estas condiciones de salud mental que vinieron como un efecto secundario de haber padecido, en este caso, lo que es de COVID. Claro. De hecho, cuando trato de explicar en qué consiste un trastorno del estado del ánimo, siempre hablo de la parte bioquímica, de la parte fisiológica. Excelente. Y otra cosa es que la pandemia sacó lo mejor y lo peor del mundo. Así es. Y entre esas cosas está que puso de manifiesto la vulnerabilidad y la real afectación que todo el mundo tiene. Eso. O sea, antes de que un paciente sea diagnosticado con cualquier situación de salud mental, pasan entre 8 y 15 años. Sí. O sea, que los que están diagnosticados no fue precisamente que en ese momento inició, sino que ya venían con condiciones y con síntomas anteriores, y la pandemia fue el detonante, fue la cherry del pastel. Así mismo. Simple y llanamente. Es así. Entonces, sí, nosotros pudimos observar una demanda mayor. Porque aquí tenemos que aclarar que nuestra población tiene una cultura de que el que va donde el psicólogo, donde el psiquiatra es porque está loco, está muy mal, y que nadie también, si yo voy, puede ir. Pero resulta que en pandemia nadie pudo ocultar nada porque todo era visible. Era evidente. El convivir, el tú tener a alguien al lado que viera cómo es tu día a día y viera tus cambios anímicos, pues entonces puso más de manifiesto. Entonces, los trastornos del estado del ánimo son un conjunto de patologías en psiquiatría, en psicología, que se caracterizan asimismo por fluctuaciones y cambios anímicos que se manifiestan en un tiempo determinado. Y vamos a hacer una diferencia entre los famosos términos que tenemos ahora. Estoy en depre, estoy down, estoy bajo,
soy bipolar, estoy depresivo. Todo el mundo se autodiagnostica, todo el mundo, por eso, por las redes sociales. Claro, entonces hay una gran diferencia porque una de las cosas que marca el nombre del diagnóstico es precisamente el tiempo que tú tienes esos síntomas. Exacto. Tú puedes tener un síntoma depresivo, tú puedes tener un episodio depresivo y tú puedes tener un trastorno depresivo. Los síntomas que caracterizan un trastorno depresivo, en este caso, no le vamos a poner apellido, ni menor, ni mayor, ni distimia, sino depresión. Los síntomas depresivos se caracterizan mayormente por dos grandes grupos. Entre ellos nosotros hablamos de síntomas activos y de síntomas, en este caso, negativos. Los activos, esa sensación inminente de tristeza, llanto, que no es 100% necesario que esté. Poco deseo de iniciar las cosas que anteriormente te daban placer, el tú tener alteración del patrón del sueño, alteración del patrón alimentario. Eso es importante. Que dependiendo del síntoma agregado puede ser que comas mucho o no comas nada. Aparece también una irritabilidad muy marcada, una fluctuación, estoy bien ahora, no estoy tan bien más adelante, desesperanza muy marcada. Pero entre los síntomas negativos, que son los que actualmente, mira, yo dije, Indira, que los que trabajamos académicamente tenemos que sentarnos a hacer, porque se va a tener que plantear una revisión de los síntomas de la depresión. Sí. Ahora mismo hay muchísimos depresivos funcionales por ahí. Eso sí es verdad. Que por el hecho de no estar en crisis juran que no la tienen y principalmente manifiestan estos síntomas negativos que yo voy a mencionar. Miren, la procrastinación. La procrastinación es uno de los que vemos mucho en consulta. Es uno de los síntomas cardinales. Sí. El cambio en el patrón de lo que es la actividad sexual que tú puedas tener, siempre con la excusa del que estoy cansado, llegué explotada. Es un medidor, claro que sí. Es un medidor. Sí. El poco rendimiento cognitivo. Eso es básico, eso es totalmente básico, que siempre se ve en un cuadro depresivo, hay una alteración cognitiva. Y la gente dice, pero a mí se me está olvidando todo. Ay, Dios, es que ya con esta edad. No es la edad. Porque si fuera así, Gabriel García Márquez, aunque sufrió de una demencia, estuvo hasta los 80 impecable. Sí. Entonces, no es la edad que hace que las cosas se te olviden, aunque hay, claro, una degeneración natural del cerebro. Encontramos también el poco placer por las cosas que antes tú hacías. Es una característica básica. Un letargo que tú empiezas a retraerte y empiezas a volver de tu zona de confort tu lugar ideal. Ejemplo, y es algo que yo siempre lo hago de forma dinámica en la consulta. Si tú eres alguien que te gusta la playa, Indira, y fácilmente nosotros que tenemos playa 40 minutos, y tú y yo somos amigas, y yo te digo, Indira, a las 3 de la tarde, vamos a Hondolio, aunque vengamos de una vez y cojamos los tapones, y tú, vámonos, Iches. Pero hoy es lunes, martes, miércoles, y yo te digo, Indira, el sábado vamos a ir a Juan Dolio. El sábado, por un ratico, ay, no, va a haber mucha gente. O sea, tú empiezas a justificar con cosas del día a día y ocupaciones vagas el retraer o evitar esa actividad que anteriormente te daba placer. Mucho placer, es así. Entonces tú sientes que hay que revisar el DSM-5 y comenzar a cambiar muchos criterios que han ido cambiando. Totalmente. La inclinación por hábitos tóxicos. O sea, aquí yo tengo, y en pandemia se demostró, miren, el consumo por alcohol aumentó en más de un 500% en pandemia. Tú veías los anaqueles y los tramos en los supermercados de bebidas vacías y el arroz en pilas en el medio del supermercado, como para que la gente viera que había que comer. Sin embargo, ¿qué ocurre? Hay personas que su depresión la enmascaran con esos hábitos. ¿Por qué? Porque cuando llegan a casa, donde hay tiempo para tú empezar a percibir los síntomas de la depresión, tú dices, me toman un traguito para relajarme y dormirme rápido. Pero muchas personas triangulizan con el alcohol o cualquier otra droga o cualquier sustancia, la pornografía. Con el tema de la ludopatía. Hay otros
que incluso, aunque lo ven como un beneficio agregado, las personas que lo rodean, es un problema, que son las personas que se vuelven adictas al trabajo. Ay, sí. Y es una forma de manifestación de alteraciones anímicas importantes. Y una de las cosas que nunca se exploran, porque a veces tenemos la falsa idea de que si hablamos del tema de qué tanto deseos tú tienes de vivir, nosotros pensamos que estamos fomentando a que el paciente o la persona piense en eso, cuando no es así. Uh-huh. El tú preguntarle a tu paciente o a la persona que tiene un proceso terapéutico contigo, ¿qué tú opinas de la vida? ¿Tú te sientes con deseos de vivir? ¿Alguna vez tú has pensado que el no estar vivo es una opción? Explorar mucho esas ideas persistentes que se acompañan de desesperanza y de deseo de no vivir, porque pueden dar al traste a ver que con una idea suicida. Totalmente. Y realmente explorar el sentido de la vida. ¿Cuál es su sentido de la vida? Y qué tan está comprometido con un proyecto de vida. Claro, ahí claro. En la depresión, en los cuadros, en los trastornos depresivos, se pierde el sentido de la vida. Total. Y una de las cosas que nosotros también tenemos que tomar en cuenta es que ahora mismo, con este tema de la presión social, en donde todo el mundo entiende que está en una sociedad en la cual debe de encajar, pero ese encaje, cuando tú te pones a verlo, es un encaje que está pautado por aquellos que son visibles, por aquellos del medio, por aquellos que de una u otra forma tienen cierto dominio en lo que es la comunicación. Trazan el límite de qué es lo que se debe de hacer. Incluso los trastornos alimentarios han explotado. Totalmente. Y la gente lo ve solamente como una parte de una alteración conductual, cuando en realidad hay una depresión de base. Totalmente, latente. Siempre van acompañados de una depresión. Casi siempre lo veo en consulta, muchos con una depresión de base. Claro, y una de las cosas que ha traído a colación la famosa moda de la tecnología es el tema de los filtros. Los filtros se han convertido, para mí, son un termómetro de yo ver qué tanta aceptación tú tienes y qué tan bien anímicamente tú puedes estar. Claro, y sobre todo toda tu estima, toda tu imagen, ese concepto que tienes de ti. ¿Cómo es necesario que para tú poner una foto, tienes que ponerle filtro y hay que mirar 10 veces una fotografía? O sea, Dios mío, eso habla mucho de la salud mental de una persona y su amor propio y de todo eso. Y incluso, una de las cosas que yo acostumbro y bromeo con mis compañeros es que cuando tomo una foto, ejemplo, con mi celular, me dicen, Iches, déjame verla, porque si no salí bien, no la publiques. Así digo yo, una pregunta. Y yo le digo, una pregunta. ¿Quién tomó la foto? Yo. ¿De quién el celular? Mío. Entonces, ¿de quién la foto? Mía. Exacto. Yo la subo como yo entienda. Como usted quiera. Ahora bien, claro, ahí eso uno lo hace en la comunicación de la confianza, pero tú te das cuenta. Es un termómetro, usted lo dijo. ¿Qué tanto está la gente equivocadamente actuando porque lo hace basado en lo que entiende que debe de gustar hacia afuera? Porque la sociedad está enferma. Y ahí yo entro con un libro que estoy leyendo que me encanta. Ya lo leí, estoy en eso, que se llama El mito de la normalidad, de Gabor Maté, que es un psiquiatra, un neuropsicólogo canadiense, psiquiatra creo que es. Y él habla en ese libro de la cultura tóxica. Y totalmente. Nos dice que la sociedad nos enfermó. Entonces, él habla de trauma, enfermedad y curación en una cultura tóxica y está asociado justamente a todo esto que se estás diciendo. A todo. Y hay un gran traspiés, que es que ahora mismo también no es que se esté diagnosticando de más a aquellos niños, adolescentes y adultos jóvenes, sino que ellos están presentando ya a muy temprana edad. Cabe resaltar que a nivel mundial, señores, son estadísticas. Cuando hablamos de números, y me gusta mencionar los números porque nos sirve de parámetro, resulta que en epidemiología hablamos de lo que son epidemias, enfermedades endémicas, pandemias y demás. Cuando nosotros hablamos que hay más de 380 millones de personas con una enfermedad, ¿no estamos hablando de una pandemia? Claro que sí. Claro que sí. Señores, hay más de 480 millones de personas con una depresión, Específicamente depresión, no un trastorno de estado de ánimo. No, depresión específico. No estoy hablando de la ansiedad. Imagínate los trastornos anímicos. Sí. Porque está demostrado que 1 de cada 4 personas tiene una condición de salud mental. Exacto. Entonces, cuando vemos esos números y que lamentablemente de ese grupo,
muy pocos tienen acceso, pero muy pocos a también. La salud mental es un privilegio, es un lujo así mismo. Pero muy pocos también tienen acceso a mantener la frecuencia en el servicio. Y al final, la segunda causa de muerte en personas jóvenes, luego de los accidentes de tránsito, señores, es el suicidio. Sí. Es muy lamentable. Cada 40 segundos una persona en el mundo se suicida y cada 3 segundos alguien lo intenta. Entonces, todos los actos que atentan en contra de la vida del individuo, casi todos, el 90-95% está sustentado sobre lo que es un trastorno del estado del ánimo. Totalmente. Entonces, no podemos cualquierizar. No. Y me preocupa, y de verdad te felicito por esto que tú estás haciendo, porque el educar de la forma correcta y que las personas vean que no es el simple down. No. ¿Por qué? Ahí hay que hacer una diferencia, porque la gente dice, no, es que puede ser un estado de ánimo, estoy hoy ansiosa, o tengo miedo, o me siento triste hoy, un día, un momento, y ya dijiste ahorita los criterios, cuando pasan más de 2 semanas. Más de 2 semanas, más de 4 semanas, y le voy a hablar de un término que ahora sí me voy a poner un poquito tipo escuelita, que es el tema de los criterios con relación al tiempo, es lo que nos pone el nombre. Eso es lo que define. Todo el mundo en algún momento de su vida ha tenido sintomatología depresiva, anímica. ¿Por qué? Claro. Porque resulta que cómo tú te puedes sentir cuando tú llegas a tu trabajo y te dan la carta de cancelación. Exactamente. ¿Qué pasa cuando tú te trazaste una meta y al final no pudiste lograrla? Exactamente. ¿Qué pasa cuando tu pareja se va de viaje y te hace falta? O sea, hay muchas cosas que te hacen sentir por momentos. Son emociones básicas, naturales y necesarias. Y que de hecho es lo que nos da la condición de humanos. Exactamente. Cuando esa sintomatología tiene las características que se mantiene por un periodo de aproximadamente 2 semanas, estamos hablando de un episodio depresivo. Mayor, un episodio depresivo menor. Okay. Y esas 2 semanas se mantienen entre 2 y 4. Pero necesita y requiere atención médica. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál va a ser el manejo, va a ser el pronóstico. Claro, inmediatamente. En la depresión, en los trastornos anímicos, hay una alteración bioquímica que se da. Es muy importante que hables de esto porque en consulta veo mucha resistencia de los padres en casos de adolescentes, pero también de los adultos. Nadie quiere medicarse, nadie quiere ser referido al psiquiatra. Sí. Todavía hay una resistencia fuerte. Entonces, no entienden que hay una parte biológica. Entonces, vamos justamente a hablar de esos factores asociados y de riesgo a un trastorno depresivo. Los trastornos del estado del ánimo son heredables. Sí, vamos justamente a la predisposición genética. Vamos a ver las causas. Hay una condición genética que predispone. Cuando tú vienes de una familia en donde tu mamá, tu papá, una tía, la abuela, o sea, descendencia directa, tú tienes la posibilidad de... Entonces, tú puedes venir también con una alteración a nivel de lo que son las producciones de tus neurotransmisores. Endorfina, todo lo demás. Claro. ¿Qué ocurre? Esas sustancias bioquímicas son igual. Yo siempre le pongo de ejemplo a mi paciente, es igual que el estómago que produce ácidos gástricos. Cuando tú sufres de gastritis, ¿qué es lo que tiene? Lo produce mucho. Y cuando tú sufres de esas distensiones y esas alteraciones gástricas, los produce poco y por eso tiene que tomar enzima digestiva. Exactamente. Entonces, lo que hace que las personas se resistan a entender, y los padres, es porque tienen un concepto totalmente errado de lo que es en este caso las neurociencias. Entonces, hay personas que vienen con defecto genéticos que nacen que no producen serotonina en la producción de los neurotransmisores, excelente, de la dopamina. Y esto tú lo ves porque ya está inclusive documentado, si habláramos de otras patologías como la esquizofrenia. Exacto. ¿Quién supone que un niño de 5 años, de 7 años puede tener los síntomas de la esquizofrenia marcados cuando no ha visto ningún patrón? Eso es. Entonces, tienen que entender que es así. Hay condiciones médicas que predisponen a tener trastornos depresivos. Ejemplo, la falsemia. Los niños falsémicos homocigotos
o heterocigotos, Sí. tienden a tener cambios anímicos importantes. Los pacientes con alteraciones tiroideas, Ah, sí, la tiroides, claro. tanto alta como baja Sí, o en disfunción sí. plena. Los pacientes que tienen enfermedades de las suprarrenales, que vienen con un síndrome de Cushing. Ah, Los sí. pacientes diabéticos tipo 1 y Sí. tipo 2 ya después de adulto. Hay pacientes que vienen con condiciones neuronales ya básicas, y puedo poner como ejemplo que se ven los niños que tienen episodios convulsivos o epilepsia, Ah, sí. también los niños que vienen, señores, y esto las madres quizás van a entender. Hay una condición en salud mental que se llama PANDA, Ajá, sí. que es un cuadro neuropsiquiátrico caracterizado por una sintomatología anímica que fluctúa con la psicosis, y es producto de los niños que tienen amigdalitis a repetición. Y la bacteria, que es el estreptococo beta hemolítico, se aloja en corazón, Wow. le produce una fiebre reumática, una enfermedad reumática cardíaca, y el niño desarrolla síntomas psiquiátricos Wow. secundarios a eso. Sí, 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 efecto Entonces, secundario. hay un Hay mundo, múltiples factores. hay un mundo, los niños oncológicos. Sí. Los padres saben, y yo estaba hablando la semana pasada con una compañera que es oncóloga, que es la doctora Ruth Madera. Yo le decía, Ruth, si los padres supieran que cada vez que se da un diagnóstico crónico, catastrófico, y que significa alto impacto, deben de referir ese niño Inmediatamente, así que no solamente a psicología, sino también a psiquiatría, porque Inmediatamente. incluso esas mismas condiciones hacen que el niño no responda. Totalmente. Suprime el sistema inmunológico, los Sí. niños asmáticos, o sea, ahora tú y hay sabes. mucha resistencia a asistir a Y eso hay que te digo. medicar. Los niños que Totalmente. tienen el síndrome de colon irritable, síndrome de intestino irritable, o son celíacos, o el síndrome de Crohn. O sea, hay muchas condiciones. Pero no necesariamente es de tipo genético o de deficiencias neurotransmisores. Puede haber traumas en la infancia. Total. Y ahí vamos entonces Vamos a por ver. lo que son, en este caso, los trastornos anímicos secundarios a eventos traumáticos. Eso, los traumas. de la Los infancia. traumas. Y que está tan detallado Sí. que tú tomas el cerebro de una persona que ha sido víctima de trauma, Eso y es. tú puedes ponerle a otra de la misma edad, con la misma condición, el mismo peso, y son dos cerebros totalmente diferentes, porque los traumas estresan el cerebro. Totalmente. Y lo que se producen, las sustancias que se producen en los periodos de estrés agudo, crónicos Crónico, y estrés permanentes, crónico, sistemático y en el tiempo. son altamente irritables y hace que algunas áreas del cerebro se atrofien, otras se inflamen, otras se tornen altamente vacías, como decimos, que no tengan lo que son células de sostén. Y cuando tú lo ves desde el punto de vista biológico, entonces tú empiezas a comprender absolutamente todo. Cómo afectan esos traumas definitivamente para esos cuadros depresivos. Ahí no hay predisposición genética, sino que hubo unos traumas muy fuertes que modificaron el cerebro. Y ahí se da lo que nosotros decimos de los 3 grandes factores que influyen en la manifestación de un trastorno anímico, que es la parte genética, que es la parte bioquímica, física del cuerpo, y que es el estresor o los factores externos. Externos, muy O sea, bien. no se da ningún episodio si no tenemos los 3. Generalmente cuando tienes un episodio depresivo tienen los 3 componentes. Debe de existir. Deberían Aunque existir. La parte genética siempre está. la parte genética puede tener lo que nosotros decimos algunas modificaciones a través de lo que es el paso de generación en generación, pero con la alteración bioquímica del cuerpo más el estresor externo se da, El estresor externo, claro. que ahí entran los traumas, Sí, y que dicho sí. sea de paso, hace que el individuo hasta cambie la estructura de su pensamiento. Claro. Porque los trastornos de personalidad, aquellos que están muy del lado de los antisociales, como el trastorno psicopático, el trastorno antisocial, Sí. empiezan así. Empiezan así con los traumas de la infancia. Totalmente. Claro, y hay una alteración bioquímica del cerebro también. O sea, todo está muy conectado. Somos seres integrales. Totalmente. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la depresión en la adolescencia. Vamos a hablar de esas autolesiones y sobre todo de la parte del suicidio, que es un tema muy delicado. ¿Cómo los padres o las familias, tanto en adolescentes como en adultos, pueden
estar viendo síntomas de que viene un suicidio. De hecho, lo he visto en adultos mayores Sí. que se han suicidado y las familias me dicen, no lo veíamos venir, es que no nos imaginábamos porque no esperan el suicidio. Sí, Vamos a ver. realmente el fenómeno del suicidio, porque déjenme decirle que es todo un fenómeno, no es ¡fua! Ocurrió, no. Y estadísticamente ocurre en esos dos grandes extremos de la vida, aquellos que están muy en niños, adolescentes y adultos jóvenes y en la postrimería posterior a los 65, aunque los que están en edad productiva son los que más lo intentan y los que más visiblemente se ven. Y yo te voy a poner unos ejemplos que para ti quizás no van a ser, yo sé que sí, eso es solamente para que quien nos escuche lo entienda, no van a ser a sí mismo como un elemento que llame la atención. La mayoría de las personas que viven en campos y en zonas rurales siempre hablan de dos frases que a mí me encanta, porque la psiquiatría, existe incluso una parte que es la psiquiatría transcultural. Y nosotros por cultura tenemos dos frases que son señales de que ahí puede pasar eso. Todo el mundo ha escuchado alguna vez, se le cayeron las alas del corazón. Sí. O se murió de pena. Sí. Resulta que los adultos mayores, casi, por no decir todos, pero más del 50% presentan trastornos anímicos importantes. Sí. Y empiezan a tener una conducta que está catalogada como la conducta parasuicida. La conducta parasuicida es hacer de manera consciente o inconsciente todo lo que puede adelantar ese proceso. Es considerado casimente como si fuera un suicidio pasivo. Exacto. Un ejemplo, los adultos mayores que son diabéticos comen y no se ponen la insulina, o no se toman la medicación, o no se toman el antihipertensivo. Eso son señales. O dejan de comer, o empiezan a hacer todo para autolesionarse. Son señales, sí. Son señales. Los cambios de humor, importante. Esa irritabilidad que se marca mucho, lo hacen como un comportamiento y una conducta para empezar a alejar a las personas de su alrededor. Empiezan a aislarse de una manera muy contundente y dejan de hacer cada una de las cosas. Esa señora que va a la iglesia, que va al mercado. Las actividades que le causaban placer. No hace absolutamente nada. Y en los niños, adolescentes y adultos jóvenes, esos adolescentes, podemos tener foco en tres grandes aspectos de su vida, que es la parte académica. En bajo rendimiento inmediatamente. Bajo rendimiento o lo contrario. Resulta que para muchos padres no le llama la atención cuando su niño, que no ha sido tan buen estudiante, tan aplicado, de repente a los 12 años se vuelve un ratoncito de laboratorio. Resulta que yo siempre le digo a los papás, digo, si él no era así, vamos a investigar, porque ahora él estudia. Aquí hay un cambio. Ese cambio drástico, aunque dé un resultado aparentemente positivo, eso es, te está diciendo que él está marcando distancia, se está aislando y empieza a tener una conducta obsesiva y compulsiva, pero que no tiene un fin. ¿Y por qué digo que no tiene un fin? Porque estudian, pero no es el típico niño que te dice, yo estoy estudiando porque quiero ir a la competencia tal. Exactamente. Estudia. Es una forma de empezar a blindar, a poner esa pared entre el entorno y la vida familiar y él. Pero también, con el mismo tema de la tecnología, no tenemos el control de la gente que él está ¿Qué está haciendo realmente? Claro, la tecnología es el gran tema en la adolescencia. Total. Claro. Entonces empieza a ser una serie de amigos que tú no tienes el control, no tienes la referencia, y probablemente esos amigos no sean tan reales como se pintan, y empiezan a hacer lo que es el bullying o el ciberbullying. Sí, que es así, y que es algo terrible. El tema del acoso, el tema de la sobreexposición y, por supuesto, las conductas compulsivas. Las niñas... Y la autolesión en la adolescencia y sobre todo en los cuadros depresivos ansiosos. Sí. ¿Por qué? Porque el niño y el adolescente no tiene un lenguaje adecuado para poder comunicar los cambios anímicos y lo manifiesta con alteraciones conductuales. Eso le iba a decir, en el niño
¿Cómo se llama el trastorno depresivo? ¿Trastorno depresivo disruptivo del estado de ánimo? Dependiendo de qué sintomatología se acompañe, porque a veces cuando predominan mucho los síntomas de impulsividad y las conductas obsesivas y compulsivas, pues depende. Si irritabilidad. La irritabilidad, la agresividad, si aparece ansiedad, pero es la misma categoría. Es la misma que en adolescente. Lo único que es en adolescente. Pero no hay autolesiones ni ideas suicidas. Exacto. No, en los niños se puede ver. Puede verse, cual. Pero no es como lo común. No es lo común hasta que no hay un detonante, porque resulta que como ese niño no tiene una regulación adecuada de las emociones, a veces en un episodio de irritabilidad o agresividad lo hace tener un episodio explosivo intermitente en el cual sea tan alta su nivel de ira y de irritabilidad que se autolesione como un mecanismo de defensa. Cuando hablamos de esas autolesiones que presentan los niños y los adolescentes, yo siempre tengo 3 preguntas que me dicen a mí, dependiendo de la respuesta, me dicen a mí cuál es el cuadro predominante. Cuando empiezan a autolesionarse, yo le pregunto, cuando te autolesiona, dime qué sientes. Sí, esa es ¿Dolor, esa pregunta. Alivio o placer? Ok, muy importante. Dependiendo de la que sea, pues entonces tú te vas un poquito más, porque así mismo son los neurotransmisores que están en cerebro. Excelente. Cuando el niño, el adolescente, me dice como alivio, te puedes dar cuenta que predominantemente tiene mucha ansiedad. Sí. Es como cuando nosotros tenemos un dolor de muela, no sé, y tú te apretabas más como para que te dejara de doler. Y es así, muchos dicen alivio. Alivio. Cuando te dicen dolor, predominantemente ahí tenemos que buscar un trastorno depresivo muy, muy intenso. Profundo. Y cuando hablamos de que le produce placer, ahí viene el gran ojo, porque me estaría dando las señales de las fluctuaciones anímicas propias de los trastornos de personalidad a futuro, como el trastorno borderline de la personalidad. El trastorno límite, El trastorno límite o borderline de la personalidad. Y ahí se van acercando mucho lo que son los trastornos alimentarios. Ah, sí, también. Entonces, es bien complejo. Yo le digo a los padres y a los tutores y a los familiares que no minimicen nada. No. Que por simple que vean, ay, esa muchachita, mira. Y un ejemplo que también se traduce como algo muy, muy positivo, esa niña que desorden, ¿verdad? Que no arregla la habitación. Que no arreglan, ¿no? Y de repente, esa es la niña que todo lo tienen puesto. Yo no estaría contenta como mamá. De repente está sobre funcionando. No, y que no voy a tal sitio y que no quiere ensuciarse la ropita. No, porque la niña entonces ahí está teniendo lo que son unas obsesiones y tú tienes que ver cuáles son las compulsiones que va a desarrollar. Entonces yo digo, la mamá, ¿cómo era esa niña en su infancia? Doctora regretosa. Así que dicen regretosa. Claro. Nada en su puesto. Y en la adolescencia, mire doctora, esa habitación ni se podía entrar. Porque ella decía, quítate los zapatos. Exactamente. No quiero que me pongan la mano. Sí. Si uno entra a esa habitación y toca algo, ella se da cuenta. A partir de ahí había sintomatología que tenían que observar. Totalmente. Para comenzar a ver y luego desarrolló el cuadro. Totalmente. Viene ahí la alteración del patrón del sueño. Eso es demasiado. 2 preguntas que quiero hacer ahí puntuales. Los cuadros psicóticos, las depresiones los trastornos depresivos van acompañados de cuadros psicóticos necesariamente o no, y siempre veo cuadros de ansiedad, cuadros depresivos ansiosos y también algunos con episodios psicóticos. ¿Qué tan frecuentes se ven los episodios psicóticos? Y si ha habido son 2 preguntas juntas, y si ha habido un episodio en la infancia o en la adolescencia, ¿ya tenemos asegurado varios en la adultez? Casi siempre, cuando no son abordados de la forma adecuada, porque se vuelve incluso una manifestación como mecanismo de defensa hasta del mismo cerebro. Resulta que en los niños y en los adolescentes, los episodios psicóticos, tenemos que buscarlo bastante bien. ¿Por qué? Porque resulta que es muy bien visto, hasta por los padres, justificar el famosito amigo imaginario. O las conductas de que la niña juega y habla sola con las muñecas. Pero hasta dónde esos comportamientos son propios de la edad. Propios de la edad. Cuando ya hay que comenzar a evaluarlo. Definitivamente. Pero también los terrores nocturnos. Es una de las principales conductas que empiezan a tener los niños que pueden psicotizarse. O el tema de la fabulación. La fabulación es como el niño que siempre te tiene un cuento, una historia, y te la fabrica. Pero ¿hasta dónde
esa fabulación, ese fantaseo, no es un episodio psicótico. ¿Cómo diferencian ustedes que es un episodio psicótico en el niño, en el adolescente, en el adulto, o son voces que realmente está creando el cerebro? Exactamente. Que realmente se hace un discurso interno, o realmente hay ya voces. Exactamente. Se hace a sí mismo una buena historia clínica, una intervención que uno asume parte de la estructura de la fábula o de la fantasía que él te cuenta, y uno se mete por ahí a buscar esos indicios propios que nos dicen que es psicosis. Ejemplo, los niños que fabulan, regularmente las fábulas son variadas. Sí. No es un mismo tema. Ok. Perfecto. Hoy te dice que mira que el campo, que esto y que lo otro, pero luego te hace una fábula de la playa, o luego te hace un cuento de lo que fuese. El paciente que se psicotiza regularmente tiene una estructura de delirio sistémico. Uh-huh. Un delirio sistémico, y que ese mismo delirio pues entonces aumenta y hace que aparezcan las alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales, sinestésicas. Hay niños que dicen, mira, tú lo ves que sufren del trastorno de escoriación, que se rascan mucho, y cuando tú le preguntas, tú le dices, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que yo tengo un pajarito, un gusanito que me camina debajo de la piel. Ok, ya. Entonces, son sinestésicas esas. Claro, cuando yo veo esos niños con la piel muy lacerada, fuera de que sean atópicos o alérgicos, yo busco también mucho esa parte. Perfecto. Porque a veces es un cuadro psicótico enmascarado, y los padres no se dan cuenta hasta que hay un brote en donde se acompaña de agresividad. Exactamente, en los niños. Sí, o sea, es bastante complejo. Ok, entonces en ese sentido vamos al abordaje del trastorno depresivo. Ya vimos cómo se diferencia en la adolescencia, en la infancia, en la adultez, adultos mayores, los criterios básicos generales, pero cada etapa tiene ciclo de vida, tiene sus características típicas que ya vimos un poquito. Pero entonces vamos al abordaje, ese buen diagnóstico que hay que hacer a tiempo, ese pronóstico y ese acompañamiento multidisciplinario del equipo terapéutico. ¿Cómo es tan importante un buen diagnóstico? Es tan importante como un buen abordaje terapéutico. Cuando estamos en esos primeros años de vida y que los chicos están en la escuela, los padres tienen que hacer un puente con los que son sus maestros, porque nosotros como tomamos como punto de referencia lo que es la interacción escolar, el rendimiento, la vida en la escuela, el tema del compañerismo, la participación, te puede ir dando. Otro aspecto en donde nosotros le decimos a los padres para poder tener un buen abordaje es que chequee cómo se han vuelto sus actividades sociales y los nuevos gustos desarrollados o dejado de disfrutar, y por supuesto las conversaciones, aunque sean esporádicas, los argumentos que él utiliza, o sea, qué contenido, qué te interesa, qué no te interesa, y por supuesto saber que es mejor pecar de que estoy buscando ayuda y no quedarte sin buscarla, y que luego entonces sea una situación mayor. Cuando un niño le dice a alguno de sus padres o familiares, necesito ayuda, señores, eso es un 911. Sí, ese es un 911. Cuando ya el niño lo verbaliza, o el adolescente. No trate de minimizar, de que mira muchacha, tú lo que estás es esto, o yo sé que desde que te vayas de viaje se te va a quitar. No. Ya cuando llega a verbalizarlo, para mí es un 911, sí. No, es una emergencia. Tanto el niño como el adolescente que lo verbaliza, que es muy difícil. Claro. Ok, pero entonces los padres ya están conscientes, ya saben que el niño tienen que buscar ayuda. Entonces, el abordaje correcto es psiquiatría y el psicólogo. Esos dos juntos van a trabajar de la mano, porque muchas veces no quieren ir al psiquiatra. Entonces, uno tiene que hacer un trabajo de psicoterapéutico y psicoeducativo con los padres y con los jóvenes adolescentes que me hacen resistencia, con los padres con trastorno de alimentación, y no quieren asistir. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que quitar de la mente, del pensamiento, de las creencias de los adultos que son formadores de persona, como yo digo, es que ningún profesional puede hacer ningún trabajo solo. No, es que no. Porque como yo hago intervenciones en crisis, yo digo, es que yo no puedo ser la verduga que te ingrese y luego la que te pase la mano en un proceso psicoterapéutico. Sí, no puedo. Es así. No puedo, porque se pierde la autoridad médica. Sí. La autoridad médica con relación a lo que debo de hacer en el momento que debo de hacerlo. Hay un sesgo. Sí. Entonces, los padres deben de entender de que cuando el niño presenta algo, si tú quieres ir a psicología, perfecto,
pero una buena evaluación médica Totalmente, es por muy parte de importante. un psiquiatra no cae para nada mal, porque te va a dar a ti una visión global del estado Integral, de salud del niño. biológica del niño, exacto. Las niñas, un ejemplo, que tienen trastornos alimentarios y que, claro, sabemos que la terapia definitiva es el tema de la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica, pero resulta que yo tengo que corregir todo lo médico de esa niña. Claro. La parte bioquímica, Totalmente. Esa es la parte que los padres y la población tienen que entender. Es la parte bioquímica. Nuestro cerebro es neuroquímica. Y nuestro cuerpo. Porque cuando todos están depresivos y tienen una condición de ansiedad en donde tienen mucho deseo de ir al baño, tienen trastorno gástrico, le da un dolor de estómago, cefalea, dolor muscular, crisis de pánico. Ahí está sobremedicada la población con todos los demás trastornos físicos. Todo, entonces se medican de todo, menos de psiquiatría. Yo creo que todo también se debe a que la psiquiatría que se hacía décadas atrás era una psiquiatría muy rudimentaria, porque realmente nosotros como país, como sistema sanitario, no teníamos quizás muchas herramientas. Es así. Pero, y todo el mundo tiene ese mal recuerdo del paciente de mi pueblo, de a quien yo veía dopado. O tipo zombie. Estaban anestesiados y la gente no quiere estar zombie, así me lo dicen totalmente. Para nada. Y quitar también ese estigma erróneo de que si yo recibo un tratamiento me voy a hacer adicto a los medicamentos. Esos son los dos estigmas. Estar como un zombie, dopado, anestesiados, y además me voy a quedar adicto, enganchado. Y yo siempre digo, el diabético es adicto a la insulina. No. El hipertenso es adicto al antihipertensivo. No, jamás. Entonces, es medicar. Y medicar por el tiempo que sea necesario. Eso es. Y punto. En un trastorno depresivo, depende del tipo del trastorno depresivo, distimia, ¿verdad? Es el tiempo de medicación. De 3 a 6 meses, y luego se va desmontando, o un año, vamos a ver. El tiempo mínimo, mira, para un primer episodio depresivo. Un primer episodio. Porque miren cómo son las cosas. Sí. Un primer episodio depresivo, el tiempo mínimo es de 6 a 9 meses el tratamiento. Ese es para un primer episodio depresivo normal, sin etiqueta. Sin etiqueta. Aunque la persona esté como un sol al mes, tiene que cumplir desde 6 meses a 9 meses su tratamiento. Con la medicación que se va desmontando, bajando poco a poco. Sí, se va, ahí se hace todo el esquema. Cuando ya tú has tenido un segundo episodio depresivo, atención, el tratamiento es de 1 a 3 años. Muy importante eso que estás diciendo, de 1 Alexandra. a 3 años. La gente entiende esta parte. Cuando tú has tenido más de 3 episodios depresivos, el tratamiento es, no me gusta decir toda la vida, es indefinido. ¿Qué significa eso? Que tú que has presentado 3 episodios depresivos con las características que hemos descrito, significa que eres una paciente que puede, en este caso, volverte una cicladora. Totalmente. Y que cada cierto tiempo, hay gente que te dice, no, pero que yo una vez al año me pongo mal. Óyeme. Sí, no. O sea, hay una tú eres para medicar. Aquí, sí, para estar medicada permanentemente. Yo pienso que permanentemente. Permanentemente. Claro. Y también saber que cada episodio es diferente. Claro. Y por eso el paciente depresivo se va, suena un poquito parca esto, pero se va deteriorando según van apareciendo los episodios, porque no cumplen los tratamientos, porque no cumplen los tiempos, porque desde que se siente bien lo abandona, porque la amiga, la vecina le dijo que se tomara un tececito y ella sustituyó la medicación por el té, o le dicen que dure 3 horas haciendo ejercicio, o le dice que eso bebiendo vitaminas se le va a quitar. O sea, escuchamos de todo. Ahí podemos diferenciar entre las personas que toda la vida van a estar medicadas con algo que, me imagino, con una medicación que va a ser ya de mantenimiento. Pero otras que solamente por un evento puntual, un duelo, una muerte, un episodio, tú puedes
tener un cuadro depresivo que luego vas a salir y que puede ser que nunca más lo retomes. Definitivamente. Porque fue un evento puntual que vino desde fuera del sistema familiar, impactó la familia o la persona y generó como un divorcio, una muerte. Claro. Y generó entonces una depresión, pero fue por un evento externo que vino y puntualmente te causó ese cuadro. Claro, y un ejemplo con los diagnósticos, mencionaste un diagnóstico bien interesante que es el tema del duelo, el tema de los trastornos de estrés postraumático, el tema, un ejemplo de una enfermedad intrafamiliar, la violencia intrafamiliar, claro o sí. sea, debe de recibir asistencia porque un ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, que mucha de la sintomatología característica es incapacitante porque tú empiezas a tener pensamientos vívidos, empiezas a tener esos flashes que te hacen vivir recurrentemente lo que es el evento, te producen síntomas ansiosos permanentes, con crisis de pánico. Óyeme, tú sales corriendo donde tú estás. Es así. Tú no duermes. No. Tú tienes una sensación de susto. Y una de las cosas que, en comparación, le digo siempre a los familiares, yo siempre le digo, ¿a ti te ha dado un susto grande? Dice, sí. Digo yo, imagínate ese susto 24/7. Todo el tiempo, sistemáticamente, no. Eso es invivible. Insostenible. Eso es invivible. Ese trastorno por estrés postraumático sí se puede llegar a un final y realmente hay una sanación total del paciente. Sí puede, aunque la mayoría, dependiendo de cuál haya sido el evento, es el evento que tiene un proceso de recuperación o remisión total. Ejemplo, yo tengo personas que después de un accidente jamás han vuelto a manejar, que se han podido incorporar, pero se han quedado con la incapacidad de volver a tomar un vehículo. Y claro, si tú en un proceso de exposición, tú ves que de verdad le causa más incapacidad el intentar volver a mi normalidad, mejor. Hay mucho Uber, claro. hay muchos taxis. No todos volverán a la funcionalidad total, pero por lo menos se lleva a un pronóstico mayor o a un, ¿verdad? Que la persona pueda funcionar lo mejor posible. Algunos llegarán a total funcionalidad, pero no todos pueden llegar. Claro. Y hay que adaptarse. Totalmente. Y ahí está la bioindividualidad de cada persona. La adaptación, mencionaste algo chulísimo, que es el tema de la adaptación. La adaptación es lo único que nos hace ser diferente a la raza animal. Digo, no al Homo sapiens, sino al resto. Y aceptarlo, aceptación. Totalmente. De mi nueva realidad después de un evento que tuve. Y a lo mejor no voy a funcionar como antes, pero estoy funcionando por lo menos tanto. Y hacer una aceptación. Y el que lo pueda lograr, qué bueno. Y empezar a desarrollar nuevas herramientas de cómo tú vas a reincorporarte a otras actividades. Y una de las cosas, nos dimos cuenta en COVID. Sí, el COVID, que cuántas enseñanzas nos trajo. Por Dios. Como familia, como individuos, como sistema familiar. Todos tuvimos que vernos y todos tuvimos que comenzar a ver los déficits que había en la familia y que a veces estábamos triangulizando fuera y no podíamos ver nada. Nadie estaba atento a eso. Estábamos triangulizando, ocupados para no verlo. Sí. Tú sabes que una de las cosas que más salió a relucir en la primera apertura después de la crisis del COVID fue que las separaciones, los divorcios aumentaron en un 70%. Claro. El COVID demostró que había muchas familias disfuncionales. Totalmente. Y que era insostenible. Pero también, asimismo, esa pandemia llevó a padres a que conocieran los gustos de sus hijos. Totalmente. Que pudieran tener una conversación. En familia. Yo le dije a mi esposo, Dios mío, la pandemia es algo grave que estamos viviendo, pero para mí es la mejor terapia familiar que ha llegado a la sociedad porque por fin las familias dejaron de ser hoteles y ya todo el mundo salió de la habitación y de la tecnología y están viéndose la cara, están compartiendo, jugando algo, conociendo a sus hijos y pasando tiempo de calidad en familia. Pero muchos no lo soportaron esto. Entonces, porque era demasiado y estaban acostumbrados a triangulizar en la calle y en otras cosas. Y que realmente ahí se vio qué era lo que tú tenías. Claro. Cuando pasaron esos primeros días de confinamiento, tú veías a la gente que se levantaba aprensiva y asustada. Me voy. ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde? ¿Para dónde te vas? Si nadie, si todo está cerrado. Yo le decía a mi esposa, ay Dios mío, yo estoy feliz con este tiempo en la casa. Ay Dios mío, qué emoción. Porque era el espacio que uno que está mucho tiempo trabajando en consulta, bueno, por fin tengo un espacio de estar y feliz de estar en familia con mi esposo, mis hijos, porque
ahí tú ves la familia, cuáles son sus bases, sus herramientas. Realmente sí hay un tiempo ¿Y qué falta? Y qué faltaba, cuáles eran las hay carencias. familias que se reconfortaron muchísimo. Sí. Hay otras que obvio no, como los mencionamos, pero yo tengo sistemas familiares que identificaron realmente qué era lo que le hacía falta. Eso para mí fue vital. Por eso la pandemia aumentar para ellos funcionar. Y de verdad. Vamos ahora, Alexandra, para ir haciendo un cierre, a hablar de las herramientas que le puedes dar a las familias o cualquier persona que ahora mismo esté acompañando a una persona con un trastorno depresivo. Puede ser un hijo pequeño en la infancia, puede ser un adolescente, puede ser un adulto mayor que tiene ideas suicidas, como he tenido en consulta muchas hijas preocupadas con esos adultos mayores, y también adolescentes que por los cambios hormonales, que nos dijimos ahorita, una de las causas asociadas en la adolescencia son los cambios hormonales, la pubertad ya... Sí. Fragiliza a un adolescente que puede salir con un cuadro, con cualquier detonante de los que tienen alrededor, sentido de pertenencia, el grupo me aisló, el bullying que sufrieron, ¿verdad? Claro. Entonces todo esto se convierte en detonantes, pero la pubertad y los cambios hormonales los ponen a ellos con más predisposición genética, aunque no tengan una historia biológica. Sí. Sí, ellos pueden debutar. Igual las mujeres, que no lo hablamos ahorita, por los cambios hormonales que sufrimos, somos la candidata número uno. Ese es un tema. Sí, los cambios anímicos en el climaterio. Óyeme, y la menstruación, trastorno disfórico hay. El trastorno disfórico premenstrual, que dicho sea de paso, pasó a la categoría diagnóstica de psiquiatría. O sea, es el psiquiatra que lo maneja. Sí, es un trastorno disfórico ahora. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Trastorno disfórico? Bueno, hay un trastorno disfórico que tiene que ver más que nada con lo que es, en este caso, la sexualidad. Pero está lo que es el trastorno disfórico que tiene que ver con por la menstruación. La menstruación, exactamente. Okay, que es un cuadro depresivo con alteraciones del estado de ánimo. Sí. Entonces, nosotros estamos como mujeres predispuestas a tener más cuadros depresivos por los cambios hormonales. Los hombres no sufren estos cambios casi. Pero sobre todo, ¿cómo podemos ya tú dirigirte a la población ahora y hacer recomendaciones finales de la familia desde casa, cómo puede acompañar a estas personas que tienen los trastornos depresivos? Lo primero es no minimizar absolutamente nada. Por simple, por vaga, por vago que te parezca lo que tú estás viendo, importantizarlo. Segundo, que el acercamiento que tú vayas a tener o esa conversación inicial sea una conversación de calidez y no precisamente de empezar a juzgar ni a minimizar y mucho menos desvalidar lo que esa persona está sintiendo, o sea, las emociones. No decir eso es poquito, ni esto es chiquito, ni mira, saca de abajo, ni pon de tu parte. Esas son unas palabras que realmente se convierten en exacerbadores, o sea, empeoradores del cuadro. No descalificar. No descalificar. Otra de las cosas que puedes hacer es, obvio, no es preguntarle a alguien, ¿tú quieres ir? No, es llevarlo. Exactamente. Y acompañarlo y decirle, estoy aquí, todo va a estar bien, esto es un proceso, vamos para donde el doctor, que yo no soy médico, vamos para donde la terapeuta, que yo no soy terapeuta. Tomar el control, el poder, la persona está enferma y decir, vamos al médico. Porque resulta que la misma depresión, los trastornos anímicos, incapacitan a que el individuo tenga un juicio crítico adecuado. Totalmente. Y empieza a no tener una línea de lo que es correcto o saludable para él en ese momento. Es así. Entonces, el que está al lado lo que tiene, no es pregunta, usted agarra, hace su cita, vamos allí y llevarlo. Perfecto. Hacer todo lo que haya que hacer, por supuesto, vigilarlo. Un acompañamiento. Sí. Luego empezar a integrar cada una de las recomendaciones médicas, psicológicas y terapéuticas. Ya sea terapia cognitiva conductual, terapia familiar, la terapia farmacológica. Claro, y asumirla con responsabilidad. Con responsabilidad. No estigmatizarlo, porque también en ocasiones estos temas son manejados como si fueran secretos de Estado. Ay, sí, en la medida, los temas tabú. En la medida que tú vuelves esto un secreto, así mismo va dejando una impronta y una percepción de que esto no está bien y esto no es correcto. Al final, nadie elige estar mal. Claro. Aunque una de las frases que últimamente estoy repitiendo mucho es que está bien estar mal, lo que tú no puedes es quedarte en ese estado. Exactamente. Hay un día como que yo digo, quedarte estacionada como un carro en un parqueo, o sea, no te puedes quedar estacionada. No, hay que tomar acción. Hay que tomar acción y no desvalidar. Empezar a integrar lo que son cada una de esas cosas que mejoran tu situación, en este caso desde el punto de vista biológico, como es hacer ejercicio, tomar sol, empezar a corregir todas las deficiencias nutricionales que tengan, porque dicho sea
sea de paso, hay un tipo de depresión y de cambios de trastornos anímicos que es secundario a déficit de vitamina D. Sí. O sea, una locura. Sí, es básica la vitamina D. O sea, una locura. Y complejo B también. El perfil de los B, los complejos B. Y por supuesto, cuando tú tienes esto, tú dices, pero yo no entiendo por qué estoy mal, a corregir el patrón del sueño, no quedarte altas horas en el celular, empezar a desarrollar hábitos saludables y sobre todo entender que esto es un proceso, que es un tiempo y que no todo, aunque nos produzca cierto disconfort, cierto malestar, va a desaparecer rápido porque nosotros querramos. Es un proceso. Tenemos que tenernos paciencia, tenemos que ser empáticos, pero no con los demás, sino con nosotros mismos. Y entender que, no pedí estar así y voy a hacer todo lo que sea necesario para que esto pase y pase en el tiempo que tenga que pasar, pero yo entender que no es un estado permanente. No, eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Alexandra, por acompañarnos hoy, por nutrirnos, por poder aclarar tantos temas tabú que queremos normalizar como psiquiatra y psicóloga en el aspecto de salud mental. Y a ustedes les damos las gracias por acompañarnos, gracias por venir hoy al podcast. Por la invitación. Feliz de tenerte, ojalá podamos tenerte otra vez con otros temas de psiquiatría. Claro. Y a ustedes gracias por acompañarnos y por nutrirse de Alexandra hoy con este gran tema de los trastornos depresivos.